7:48 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Nos acompaña el doctor Mario Amoretti, abogado penalista, profesor universitario, maestro de maestros en el derecho. Gracias por tenerlo aquí, muy amable. Muchas gracias por sus palabras y por la invitación. Justamente, doctor Amoretti, la situación del presidente Martín Vizcarra. El Instituto Nacional Penitenciario no sabe si debe continuar en Barbadillo o debe ser trasladado a otra unidad penitenciaria. ¿Cuál es la visión de usted? Esto no ha ocurrido con los demás presidentes del país. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Que la diferencia con los otros que están internados en el penal de Barbadillo es de que los Toledo o Humala cometieron hechos delictivos en el ejercicio del cargo. En el ejercicio del cargo. Sí. En tanto que Vizcarra ha sido condenado por hechos cometidos antes de ser presidente de la República. Cuando era gobernador de Moquegua. Sí. Pero aquí tenemos que hacer una precisión, no es santa mi devoción, pero es un presidente ha sido presidente de la República y va a estar expuesto que atenten contra él porque desgraciadamente tienen una buena cantidad de enemigos. Pero la norma, ¿qué es lo que dice respecto a los expresidentes? En el caso, por ejemplo, si como usted lo señala, el delito fue consumado cuando no era presidente de la República, ¿le compete estar en una cárcel común? Le compete, pero veamos objetivamente que pueden atentar contra su vida en cualquier penal. Claro, y que así es. Y sobre todo porque aquí se mata hasta por 500 soles. Alguien le paga a cualquier que está condenado, imaginémonos, a cadena perpetua. Ajá. Pero pueden haber estos vacíos legales, en todo caso, estos nubarrones en el Instituto Nacional Penitenciario para tomar una decisión de este porque tipo. Porque justo sobre ese tema se hablaba en la resolución, que hay un vacío legal debido a que no se ha estado en una situación parecida en la que un presidente no electo, porque él asumió a través de la vacancia, es que haya tenido que ser recluido, ¿no? Yo creo que lo único que le quedaría a él es un habeas corpus, el resguardo de su vida. Porque es fácil, ahí matan hasta por 100 soles y a él tranquilamente podrían atentar contra su vida o su integridad física por cualquier pago de dinero pero tenemos que tener presente de que él ha sido un expresidente. Si bien es cierto, existe esta norma interna, también es bastante cierto que esta debe ser interpretada de manera objetiva, dada la situación. Que es por eso que se ha solicitado la creación de una nueva junta, ¿no? Para analizar este caso. Para ver este caso. Si usted fuera el abogado del expresidente Martín Vizcarra, ¿qué recomendaría en esta situación? Plantear un habeas corpus. Habeas corpus. Un habeas corpus. En defensa de la vida. La amenaza del peligro contra su integridad física o su vida al ser trasladado a un penal de presos comunes. Y en el caso, por ejemplo, de la detección de irregularidades, obviamente la entidad oficial tiene que dar cuenta de cuáles son estas irregularidades, ¿no? Para tener en el limbo al exmandatario. Bueno, es que existe esta norma interna, yo creo que han interpretado restrictivamente esta norma interna, cuando debieron por lo menos de manera objetiva verificar y el riesgo que corre el ser trasladado a un centro penitenciario común. Porque una vez que se dictó la prisión preventiva, digamos que nadie dudaba de que iba a ir al penal Barbadillo, ¿no? Y fue. Exacto. Entonces, ¿qué cree que ha pasado en el INPE para de pronto pronunciarse sobre este tema? Tal vez también como siguiendo el proceso, ¿no? Diciendo, bueno, acá hay una irregularidad, nos vamos a adelantar, entonces vamos a comentar que esto no debería ir ahí, ¿no? Claro, hay una junta de calificación en la que verifica no solamente la ley, sino también las normas internas, la calidad de la persona, y es ahí donde deben ellos observar. Sí, es un profesional que ha cometido un delito bastante grave, no lo van a mandar a un penal de alta peligrosidad. Entonces tiene en cuenta el grado profesional de esta persona. ¿Cómo cree usted que la población puede tomar una medida de este tipo en el hipotético caso que el INPE decida con las autoridades del ministerio respectivo determinen que el expresidente Martín Vizcarra debe ir, por ejemplo, al penal de Lurigancho? Bueno, sería muy preocupante, sobre todo
por tratar de ser un presidente de la República, al margen de los delitos que haya cometido. Hay que tener en consideración el cargo que él ha ocupado, hay que tener en consideración que es un profesional, de tal manera de que yo creo y considero de que la población no lo tomaría mal, puesto que no se le está dando libertad. Claro. Simple y llanamente es trasladado a un penal donde están los demás expresidentes de la República. Que aparte, en caso de Lurigancho, estamos hablando, bueno, en general de todos los demás penales hablamos de una sobrepoblación, ¿no? Tendría que compartir celda, digamos, con no sabemos cuántas personas, y eso podría también ir, como bien decía, contra su integridad, ¿no? Sobre todo, hay cualquier penal. En estos momentos en el país tiene una sobrepoblación. Tenemos cerca de 100.000 internos. Así es. Casi el 40% con prisión preventiva. Pero lo más grave está de que en estos momentos la situación de la sobrepoblación es bastante... se ha incrementado en estos últimos años. No se han construido cárceles, no se hace absolutamente nada para remediar esta situación y enviar a una persona de la condición de Vizcarra sería un peligro. Y en el plano político, ¿usted cree que esto lo beneficiaría? Porque muchas personas hablan de que trasladarlo a un penal común como es Lurigancho lo haría de alguna manera como un héroe, ¿no? Como que lo enaltezaría. Ajá, exacto. Es una víctima, se convierte en una víctima del Ejecutivo y del Congreso, que no tiene nada que ver, porque es una disposición del INPE. Pero la misma noticia del INPE, que ya está obviamente en oído y en voces de muchos peruanos en el país, obviamente determina, caramba, están de alguna forma victimizando al expresidente de la República, Martín Vizcarra. Y esto podría de alguna manera hacer elevar las preferencias electorales en caso él pudiera participar en elecciones y en caso su partido político a través de su hermano y otros más pudieran asistir a estas contiendas electorales. Bueno, indudablemente que es fácil aquí en este país victimizarse y obtener réditos. Y esto indudablemente que lo va a obtener. Y es conocido también que la defensa de Martín Vizcarra está paralelamente yendo hacia los tribunales internacionales. Entonces, ¿esta situación, digamos, lo ayudaría en ese proceso? Que sí, indudablemente que sí. ¿Persecución política podría configurarse esta situación? Él ha sido condenado por un delito común. Ahora, pasando a la sentencia, ¿usted cree que va a tener una sentencia condenatoria Martín Vizcarra? No, indudablemente que sí. Hay pruebas evidentes contra él, no indicios, aquí hay pruebas. Y hablando sobre el arraigo familiar y laboral, ¿qué opina sobre estas evaluaciones que ha hecho el magistrado? Allí hay una discusión ya en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Se han considerado de que una persona, para privarlo de su libertad, debe acreditarse de manera fehaciente un arraigo domiciliario, un arraigo familiar. El hecho de que tenga un domicilio en Moquegua, otro domicilio aquí en el Perú, ya se ha establecido que no es un impedimento para considerarlo que tiene un arraigo domiciliario. Que tenga su familia en Moquegua y él, sus hijos acá en Lima, etcétera, tampoco, puesto que hay, y sobre todo, un lugar, y esto lo estableció en el caso, la Suprema en el caso de Sada Goray. Ella radicaba en Lima, y también un caso de un abogado que continuamente viajaba a Lima, un empresario que viajaba a España y se llegó a demostrar que tenía su familia y acá en Lima, de tal manera de que esos viajes o tener otro domicilio no es sustento para decir que no hay arraigo familiar o arraigo domiciliario. Y en el caso laboral, porque se hablaba mucho de que era muy extraño también estos contratos hechos un día antes. Ahí está el problema de él. El problema del arraigo laboral ha sido otorgado 2 días antes de que se viera la prisión preventiva, certificados otorgados por su esposa en su condición de gerente de empresa. Indudablemente por ese lado, sobre todo por la forma como ha sido pedido y quién les pide, ese es el problema del arraigo laboral. Estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM de tu dial. Estamos conversando con el doctor Mario Amoretti, abogado penalista, profesor universitario. Doctor Amoretti, vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? Con todo gusto. Vamos a hacer la pausa en altavoz, en Vital y en Movistar Televisión. Ya regresamos.